Me quedé allí paralizado con la maleta aún aferrada a mi mano temblorosa mientras la puerta se cerraba en mis narices. La alegre corona navideña se mecía burlonamente con la brisa de diciembre, su lazo rojo contrastaba marcadamente con el frío rechazo que acababa de recibir. Mi esposa no quiere extraños en la cena. Las palabras de mi hijo flotaban en el aire gélido que nos separaba. Desconocidos. Después de 9 meses de gestarlo, de 38 horas de parto, de 47 años de ser su madre, yo era una desconocida. Me llamo Martha Wilson, tengo 68 años, y acababa de cruzar el país en avión, de Boston a San Diego, porque mi hijo James finalmente me había llamado después de 3 años de doloroso silencio. Nos vemos en Navidad, mamá prometió con la voz iluminada por lo que creí genuina emoción. Durante semanas viví con esa promesa, marcando días en mi calendario, comprando regalos para mis nietos, cuyas caras solo conocía por las pocas fotos que había visto en redes sociales. El aeropuerto había sido un caos absoluto con un retraso de 5 horas debido a las tormentas invernales. Me quedé allí sentada, aferrada a mi bolso, negándome a salir, incluso a usar el baño por miedo a perderme un anuncio. Nada de comida, solo café aguado y mucha ilusión. Cuando por fin embarcamos a las 9 no pude pegar ojo imaginando el reencuentro, ensayando lo que diría, cómo no lloraría, cómo sería perfecta y amable y no diría nada que pudiera molestar a Caroline, mi nuera. Caroline, desde que James nos presentó, vi algo calculador tras esos ojos perfectamente maquillados, siempre inmaculados, siempre observando, midiendo todo y a todos por su valor para ella. Después de la boda, las llamadas de James se hicieron menos frecuentes y luego cesaron por completo. Las tarjetas de Navidad se devolvían sin abrir. Los mensajes de cumpleaños se quedaban sin responder. Pero este año era diferente. Este año, él había llamado. Este año, lo había creído. El taxi me había dejado a las 11:43. Recuerdo haber mirado el reloj pensando que era tarde, pero estarían esperándome despiertos. La luz del porche estaba encendida. Por la ventana podía ver su magnífico árbol de Navidad, reluciente de adornos que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Música sonaba suavemente dentro. Noche de paz. ¡Qué amarga ironía! Apenas había tocado el timbre cuando se abrió. James estaba allí, no con los brazos abiertos, sino con una mirada afligida. Detrás de él Caroline con los brazos cruzados, los labios apretados, luciendo lo que parecía un vestido de cóctel caro, como si hubieran estado entreteniendo a invitados de verdad, no a desconocidos como yo. Mamá había dicho moviéndose incómodo. Llegas tarde. Ya no estábamos seguros de si vendrías. La tormenta empecé, pero Caroline me interrumpió. Ya cenamos. Los niños están acostados. Su voz era gélida, tan cortante como para cortar el cristal. Asentí forzando una sonrisa. No pasa nada. Estoy feliz de estar aquí. Entonces James volvió a mirar a Caroline, quien asintió levemente, una señal que reconocí al instante. Un titiritero que movía los hilos. Se giró hacia mí, su rostro era una máscara que no pude descifrar. Mi hijo, pero no mi hijo. Mira, mamá, ha habido un malentendido. Te esperábamos para cenar. No para quedarte. Caroline no quiere extraños en nuestra Navidad familiar. Sentí que se me partía el corazón, pero mantuve la cara quieta. James, susurré. Soy tu madre. Han pasado 3 años, mamá dijo como si eso lo explicara todo. Las cosas cambian, la gente cambia. Entonces la puerta se cerró sin más. Ni un adiós, ni un perdón, ni una feliz Navidad. Me quedé allí con la nieve fina empezando a cubrirme los hombros, preguntándome qué había hecho para merecer esto, qué terrible crimen había cometido como madre que justificaba tanta crueldad. El recuerdo de James de pequeño me cruzó por la mente. Cómo corría hacia mí con los tesoros que encontraba. Cómo trabajé en 3 empleos tras la muerte de su padre para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Cómo me pasaba las noches en vela ayudándolo con las solicitudes de la universidad. A través de la ventana, vislumbré la sonrisa triunfante de Caroline al darse la vuelta. Pero justo antes, vi algo más. Estaba mirando una revista abierta en una página que mostraba Harrington House, esa magnífica mansión histórica en la colina que la élite de San Diego codiciaba con tanta desesperación.
El que Caroline había mencionado en las pocas conversaciones que habíamos tenido, con los ojos brillantes de ambición. Quien sea el dueño de esa casa es el dueño de este pueblo, dijo una vez. Si tan solo lo supiera. No sé cuánto tiempo estuve allí parada, con las lágrimas enfriándose en mis mejillas, pero finalmente dejé la maleta y saqué un bolígrafo y el pequeño bloc de notas que siempre llevo. Me temblaban las manos al escribir, pero de repente mi mente estaba cristalina. A veces, cuando no tienes nada que perder, la verdad fluye con facilidad. Al terminar, doblé la nota con cuidado y fui a su buzón. La metí dentro, cogí mi maleta y pedí otro taxi. 3 días después, sentada en mi pequeño pero elegante apartamento de Boston, mi teléfono empezó a sonar una y otra vez. Los mensajes de texto me inundaban. Los mensajes de voz se llenaban. Vi vibrar el teléfono sobre mi antiguo escritorio, el escritorio donde había firmado los papeles el mes pasado. Papeles que lo cambiarían todo. Lo dejé sonar porque a veces el silencio habla más que las palabras. Y a veces el arma más devastadora no es la venganza. Es la verdad. Si te cautiva la historia de traición y poder oculto de Marta, suscríbete para no perderte lo que sucede después. ¿Qué escribió Marta en esa nota? ¿Qué secretos guarda esta madre aparentemente normal? Las respuestas te impactarán. Durante 3 días, mi teléfono no paró de sonar. El nombre de James aparecía en la pantalla tan a menudo que pensé en bloquearlo. 47 llamadas, 63 mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. ¿Qué quisiste decir con tu nota? Mamá, esto es serio. Por favor, mamá, te lo ruego. Vi caer la nieve por la ventana, recordando cómo James solía hacer muñecos de nieve conmigo, con las manitas rojas de frío, pero la cara iluminada de alegría. Ese niño ya no estaba, reemplazado por una mamá. Que llamaba a su madre una desconocida. Al 4.º día a las 9 en punto por fin respondí, habla Marta Wilson. Mi voz era firme, practicada, la que había usado en las salas de juntas durante décadas antes de jubilarme. Mamá. James parecía jadeante como si hubiera estado corriendo. Gracias a Dios. Llevo días intentando contactarte. ¿Lo has hecho? Mantuve un tono ligero, informal. He estado bastante ocupado. Mamá, tu nota. ¿Es cierto? ¿Todo? Sonreí para mis adentros, aunque no había alegría en ello. Cada palabra, James. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con el peso de las revelaciones. Eres el dueño de Harrington House. Su voz era apenas un susurro. A la que Caroline lleva años intentando que nos inviten. La que nunca sale a la venta. La compré a través de mi holding en 1987, dije simplemente. Tu padre y yo planeábamos retirarnos allí. Tras su muerte no soporté vivir allí, pero tampoco pude venderlo. Supongo que es por su valor sentimental. Y el fondo fiduciario, de $12 millones. Tu abuelo era un hombre prudente. Lo programó para que venciera el día de tu 48 cumpleaños. Eso es el mes que viene, ¿no? El 15 de enero. Oí algo así como un cristal rompiéndose de fondo. ¿Está Caroline escuchando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, admitió James. Tienes el altavoz. Hola, Caroline, dije amablemente. Supongo que has leído mi mensaje. Su voz sonó firme y controlada, pero pude oír la rabia que bullía en su interior. Marta, claramente ha habido un malentendido. A James y a mí nos encantaría que volvieras a pasar la Navidad con nosotros. Los niños han estado preguntando por su abuela. Casi me río. Niños que no me conocían preguntando por mí. La mentira era tan evidente que casi resultaba insultante. Es muy amable, respondí. Pero me temo que tengo otros planes. ¿Qué otros planes?, preguntó James. Mamá, por favor. Necesitamos hablar de esto cara a cara. ¿De qué exactamente, James? ¿De cómo permitiste que tu esposa me llamara desconocido? ¿O de cómo ha estado saboteando sistemáticamente tu carrera para que dependas de sus contactos familiares? Otro silencio, más denso que el primero. ¿De qué estás hablando? Su voz había cambiado.
La confusión reemplazó a la desesperación. El ascenso en West Partners la primavera pasada. Ese en el que te pasaron por alto. ¿Sabías que eras la primera opción de la junta? ¿Sabías que Caroline se reunió en privado con Richard Bestridge y lo convenció de que no estabas listo? Tengo la grabación, James. ¿Quieres oírla? Oí movimiento, voces apagadas, el sonido de una puerta cerrándose. Cuando James volvió a hablar, Caroline claramente ya no estaba en la habitación. Mamá, esto no puede ser cierto. Caroline no haría eso. Al igual que no interceptaba mis cartas, mis tarjetas de cumpleaños para los niños, los regalos de Navidad que les enviaba cada año, mantuve la voz suave. No se trataba de lastimar a mi hijo. Se trataba de abrirle los ojos, dijo. Dijo, nunca enviaste nada. Tengo las confirmaciones de seguimiento, James. Todo fue entregado y firmado. Hice una pausa. Por Caroline. Su respiración se había vuelto entrecortada. Podía imaginarlo pasándose la mano por el pelo como siempre hacía cuando estaba angustiado. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente. ¿Después de todo este tiempo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué ahora, en realidad? Porque fui una cobarde. Porque tuve miedo de perderlo por completo. Porque, como dije lentamente, creía que algún día recordarías quién eras. ¿Quiénes éramos? Seguí esperando, James, hasta hace 3 noches, cuando cerraste la puerta. Mamá, yo. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. No busco disculpas, James. Pero soy el fideicomisario del patrimonio de tu abuelo. Tengo ciertas responsabilidades. Las condiciones son claras. El beneficiario debe demostrar buen juicio financiero. Si determino que el dinero podría estar sujeto a influencia indebida o mala administración, tengo la facultad de redirigirlo a causas benéficas. Tú no lo harías, dijo. Pero la incertidumbre teñía sus palabras, ¿no? Hace 3 días me llamaste extraño. ¿Por qué un extraño te dejaría millones de dólares? La verdad pendía entre nosotros, nítida, innegable. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Eso depende completamente de ti, James. Pero debes saber esto, tengo una reunión con mis abogados el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Las decisiones que tomes de aquí a entonces determinarán las mías. Me estás chantajeando. El dolor y la incredulidad se entremezclaban en su voz. Te doy una opción, lo corregí con suavidad. ¿Qué es más de lo que me diste cuando cerraste esa puerta? Oí un alboroto de fondo, la voz de Caroline cada vez más alta, exigiendo saber qué decía. Debería irme, dijo James apresuradamente. Sí, deberías, acepté. Tienes mucho en qué pensar. Justo antes de que colgara añadí, y James, la contraseña de la cuenta de correo mencionada en mi nota es tu fecha de nacimiento. Todo está ahí. Las grabaciones, los documentos, las pruebas, todo. La verdad no pide ser creída. Solo pide ser vista. Después de colgar, me quedé inmóvil, mirando el teléfono. Me temblaba un poco la mano al alcanzar la foto que tenía en el escritorio. James en su graduación universitaria, radiante de orgullo, con su brazo sobre mis hombros. La última vez que reconocí de verdad a mi hijo. La puerta de mi apartamento se abrió y Eleanor, mi amiga más antigua, entró con bolsas de la compra. ¿Por fin hablaste con él?, preguntó, dejando las bolsas. Asentí, incapaz de hablar. Y insistió, sentándose a mi lado. Y ahora esperamos, susurré, para ver si mi hijo aún existe dentro del hombre que Caroline creó. Eleanor me apretó la mano. Sí, Marta. Está ahí dentro. Y acabas de lanzar una granada a la fortaleza que lo mantiene prisionero. Esa noche soñé con Harrington House, sus amplias escaleras, sus vistas al jardín, la vida que podría haber tenido allí con mi esposo, las navidades que podríamos haber compartido con nuestro hijo y sus hijos. Sueños de lo que nunca fue, de lo que aún podría ser. Mi teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. Un mensaje de James. Abrí el correo electrónico. Tenemos que hablar. Voy a Boston. El invierno de Boston recibió a James con una ventisca. Su vuelo casi fue desviado, pero de alguna manera lo logró.
Observé desde mi ventana cómo el taxi se detenía y mi hijo salía a la nieve arremolinada, mirando hacia mi edificio con incertidumbre en el rostro. Había elegido este apartamento específicamente por su modesto exterior. Un modesto edificio de ladrillo en Back Bay. Nada que sugiriera que entre sus residentes pudiera haber alguien que controlara millones en activos. Nada que indicara que el apartamento 4B albergaba al anónimo propietario de Harrington House, la joya de la corona del mercado inmobiliario de San Diego. Sonó el timbre. Pulsé el intercomunicador. Cuarto piso, dije simplemente y luego abrí la puerta. Esos 3 minutos que tardó en subir las escaleras se le hicieron eternos. Me alisé el cardigan, me toqué el pelo canoso preguntándome si vería los cambios que el tiempo había grabado en mi rostro, o si solo vería al extraño que Caroline le había convencido que era. El golpe, cuando llegó, fue vacilante. 3 suaves golpes, abrí la puerta y encontré a mi hijo más demacrado que nunca. Unas ojeras le ensombrecían los ojos. Su cabello, habitualmente inmaculado, estaba despeinado, como si se lo hubiera pasado las manos repetidamente. Había bajado de peso desde Nochebuena. Mamá, dijo, y las palabras se le atascaron en la garganta. James, respondí haciéndome a un lado. Pasa. Entró despacio observando mi casa, un lugar que nunca había visitado. Su mirada se detuvo en las fotografías dispuestas en la estantería, la mayoría de él a distintas edades, los trofeos que había ganado en el instituto, el artículo enmarcado sobre su primer trabajo en Bestreet Partners. Has estado siguiendo mi trayectoria, dijo en voz baja. ¿Pensabas que no lo haría? Señalé el sofá. Siéntate, por favor. Te ves agotado. Se dejó caer, hundiendo la cabeza entre las manos. Ni siquiera sé por dónde empezar. Me acomodé en el sillón frente a él, cruzando las manos sobre el regazo. El principio suele ser un buen punto. Levantó la vista y por un instante vi al niño que solía venir a mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, confiando en que yo lo arreglara todo. Las grabaciones, dijo. Caroline, ¿de verdad hizo todo eso? Sí. Le dijo a Richard Bestridge que no estaba lista para el ascenso. Interceptó tus cartas, tus regalos. Sí, se le quebró la voz. Me ha estado mintiendo durante todo nuestro matrimonio. Creo que sí. Sí. Se levantó de golpe caminando hacia la ventana. ¿Por qué no me lo dijiste hace años cuando empezó a pasar? ¿Por qué no luchaste más para contactarme? La pregunta me atravesó como un trozo de hielo. Me lo había preguntado incontables veces. Al principio, no lo sabía. Lo admití. Pensé que quizá estabas ocupado construyendo tu nueva vida. Luego lo sospeché, pero no tenía pruebas. Para cuando conseguí las pruebas parecías feliz, James. O al menos me convencí de que lo eras. Soltó una risa amarga. ¿Sabes cómo ha sido mi vida? La presión constante de Caroline para ascender socialmente, para ganar más dinero, para que me inviten a las fiestas adecuadas, la forma en que critica todo lo que hago, todo lo que soy. No, dije en voz baja. No lo sé. ¿Por qué me dejaste fuera? Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Lo hizo parecer tan razonable. Dijo que eras controlador, que la desaprobabas, que intentabas manipularme. Y le creí porque era más fácil que admitir mi error. Se giró para mirarme de frente. Pero Harrington House, el fideicomiso. Mamá, ¿quién eres? ¿En serio? Sonreí levemente. Soy exactamente quien siempre he sido, James. Tu padre y yo tuvimos más éxito del que aparentábamos. Queríamos que desarrollaras tu propia ética de trabajo, tu propio camino. La confianza de tu abuelo estaba destinada a darte libertad más adelante en la vida, no a definirte. Y Harrington House, la casa con la que Caroline ha estado obsesionada desde que nos mudamos a San Diego. Una inversión. Tu padre tenía buen ojo para las propiedades. Hice una pausa. Caroline ha estado intentando que la inviten. Lo entiendo. James se recostó en el sofá. Es de lo único que habla. La histórica fiesta que organizan cada año, las conexiones sociales. Si tan solo pudiéramos abrirnos paso, siempre dice. Levantó la vista de repente. Lo irónico es que tengo la única llave, terminé.
Un momento de silencio se extendió entre nosotros y entonces, inesperadamente, James se echó a reír. Empezó como una risita y fue creciendo hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. No supe si de alegría o de dolor. Todo este tiempo jadeaba entre respiraciones. Ella ha estado buscando la aprobación de la sociedad, y mi propia madre, la mujer contra la que me ha estado envenenando, tiene las llaves del reino al que está desesperada por entrar. Esperé a que se le apagara la risa. James, ¿por qué has venido? Se puso serio al instante. Ella no sabe que estoy aquí. Le dije que tenía un viaje de negocios a Nueva York. Se inclinó hacia adelante. Después de ver los correos electrónicos y las grabaciones, empecé a observarla con más atención, a comprobar lo que me contaba, a encontrar inconsistencias. Y anoche encontré un teléfono desechable en el cajón de su escritorio. Le ha estado enviando mensajes a alguien, un hombre que estaba planeando reuniones. Me dio un vuelco el corazón. Lo siento, James. No te preocupes. Su voz se endureció. Confirma todo lo que has estado diciendo, todo lo que yo, por mi ceguera, no pude ver. Buscó el maletín que había traído y lo abrió para sacar una carpeta. Encontré estos 2 registros financieros. Ha estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a una privada. Pequeñas cantidades, pero a lo largo de los años casi $100.000, dije en voz baja. Levantó la cabeza de golpe. Tú también lo sabías. He tenido gente vigilando tus finanzas para la evaluación del fondo fiduciario. ¿Personas? ¿Qué personas? Dudé, pero luego decidí que la honestidad absoluta era el único camino a seguir. Soy miembro de la junta directiva de Bestridge Partners, James, anónimamente a través de un holding. Su rostro se desvaneció por la sorpresa. ¿Qué? Eso no es posible. Yo lo sabría. ¿Y tú? ¿Con qué frecuencia interactúas con la junta? Con la junta en sí, no solo con el equipo ejecutivo. Casi nunca, admitió. Los miembros de la junta son solitarios, reservados por diseño, dije. Preferimos evaluar el talento a distancia. ¿Nosotros? Entrecerró los ojos. Mamá, ¿qué me estás diciendo exactamente? Me levanté y caminé hacia mi escritorio, donde abrí el cajón inferior. Saqué una cartera de cuero grabada con el logo del socio de Bestridge. Se la entregué. Tu padre no solo trabajaba para Bestridge. La fundó con Richard Bestridge. Cuando murió, heredé sus acciones. Desde entonces he sido socio comanditario. James abrió la cartera con manos temblorosas examinando los documentos que contenía, certificados de acciones, actas de juntas directivas, informes de inversión. Su nombre aparecía repetidamente en las evaluaciones de talento, cada una llena de elogios. Has estado observando toda mi carrera, susurró. No la controlas, corregí con suavidad. ¿Observando? Hay una diferencia. ¿Sabe Caroline algo de esto? No lo creo, aunque claramente sospecha que hay dinero por ahí, de ahí su interés en tu ascenso en Harrington House. Cerró la cartera lentamente. ¿Y ahora qué? Eso depende de ti, James. ¿De mí? Parecía confundido. Tú eres quien tiene todas las cartas. Negué con la cabeza. No, yo tengo información. ¿Verdad? Lo que hagas con ella es tu decisión. Guardó silencio un largo rato, mirándose las manos. Al levantar la vista, sus ojos eran más claros de lo que los había visto en años. Quiero recuperar mi vida, dijo con firmeza. Mi vida real, no esta actuación orquestada por Caroline. Quiero recuperar a mi madre. Quiero que mis hijos conozcan a su abuela. Me llené de alegría, pero mantuve la voz firme. Y Caroline con la mandíbula apretada. Necesito confrontarla con todo. Y luego respiró hondo. Y luego necesito un buen abogado de divorcios. Asentí, permitiéndome sentir los primeros y frágiles destellos de esperanza. Puedo ayudar con eso. Sé que tú puedes. Por primera vez desde que llegó, sonrió. Una sonrisa genuina que se dibujó en sus ojos. Me has estado ayudando todo este tiempo. No. Incluso cuando te dejo fuera. Eso es lo que hacen las madres, James.
Extendió la mano, atravesando el espacio que nos separaba, tomándome la mía. No merezco tu perdón. Probablemente no, acepté apretándole los dedos. Pero lo tienes de todos modos. Mientras la nieve seguía cayendo afuera, iluminando mi apartamento con una luz suave y difusa, James empezó a hablarme de mis nietos. Emma, de 7 años, a quien le encantaba leer igual que a su padre. Tyler, de 5, que ya sabía resolver rompecabezas complejos. Niños a los que no conocía, pero a los que les enviaba regalos de cumpleaños todos los años. Regalos que Caroline tenía escondidos. Te querrán, dijo James con seguridad. Una vez que se liberen de la influencia de Caroline, te querrán. No le conté cómo esas palabras me rompieron y me sanaron el corazón a la vez. No le conté las noches que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si alguna vez escucharía las voces de mis nietos. En cambio, simplemente dije, me encantaría. Al caer la noche, James miró su reloj a regañadientes. Tengo que irme. Mi vuelo de regreso es en 3 horas. ¿Tan pronto? Necesito hacer esto bien, mamá. Por los niños. No puedo desaparecer así como así. Necesito pruebas, protección legal. Su expresión se tornó decidida. Pero voy a volver. Todos vamos a volver. Para Navidad, la verdadera Navidad que deberíamos haber tenido. Mientras lo acompañaba a la puerta, se giró de repente y me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, susurró contra mi cabello. Lo sé, dije abrazándolo con la misma fuerza. Lo sé. Después de que se fue, me quedé de pie junto a la ventana observando hasta que su taxi desapareció entre los remolinos de nieve. Entonces cogí el teléfono y llamé. Eleanor, soy Marta. Necesito que contactes con el conserje de Harrington House. Dile que se prepare para recibir visitas. Hice una pausa con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Y creo que ya es hora de que organicemos esa famosa fiesta de Navidad a la que todos están tan ansiosos por asistir. ¿Tú no? Caroline me llamó a la mañana siguiente con la voz llena de dulzura artificial. Marta, qué grata sorpresa. James me dijo que te encontró en Nueva York. Menuda coincidencia. Mantuve el teléfono ligeramente apartado de mi oído, divertida por la mentira evidente. Así que James no había revelado su visita a Boston. Interesante. ¿Lo hizo? Mantuve un tono neutral. Qué amable. Sí, y hemos estado hablando. Una pausa ensayada. Nos sentimos fatal por la Nochebuena. Hubo un malentendido. Y con los niños enfermos, estaba muy estresada. Los niños habían estado enfermos. Otra mentira. Habían estado dormidos, según James. Me pregunté cuántas falsedades habría tejido Caroline a lo largo de los años. Un tapiz de engaños tan intrincado que incluso ella podría haber perdido la noción de su trama. Estas cosas pasan, dije con suavidad. Nos encantaría compensarte. Su voz se animó. De hecho, vamos a celebrar una pequeña reunión para Nochevieja. Nada del otro mundo, solo amigos y familiares cercanos. Nos honraría que nos acompañaran. Amigos cercanos y familiares. No me pasó desapercibida la ironía. Es muy amable, Caroline. ¿Puedo preguntar qué motivó este repentino cambio de opinión? Una ligera vacilación. James y yo hemos estado reflexionando sobre los valores familiares. Las fiestas nos ponen sentimentales, ¿verdad? Valores familiares. De la mujer que me había llamado desconocida en mi cara. Claro que sí, acepté, sobre todo cuando hay $12 millones de por medio. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír su respiración acelerarse, hacerse más superficial. No sé a qué te refieres, consiguió decir finalmente. No. James no mencionó nuestra conversación sobre el fideicomiso de su abuelo. Qué curioso. Otro silencio. Entonces mencionó algo, pero sinceramente, Marta, eso no tiene nada que ver con nuestra invitación. ¿De verdad queremos reconectarnos? Claro que sí. Dejé que un toque de firmeza se filtrara en mi voz, igual que tú, de verdad, interceptaste mis cartas y regalos a mis nietos durante años. ¿Qué? Eso es absurdo. James, díselo.
Oí sonidos apagados, una mano que cubría claramente el teléfono, susurros urgentes. Cuando Caroline regresó, su voz sonaba tensa. Marta, creo que ha habido una confusión. Quizás deberíamos hablarlo en persona. En nuestra reunión de Año Nuevo, me temo que tengo planes para Nochevieja. Dije, voy a organizar una fiesta en Harrington House. La brusca inhalación fue audible, incluso a través del teléfono. ¿Harrington House? ¿Vas a asistir a su fiesta? ¿No, Caroline? ¿Organizar? Soy el dueño de Harrington House. El silencio se prolongó tanto que me pregunté si se habría cortado la llamada. Eso no es posible, susurró finalmente. La finca Harrington ha sido propiedad del mismo inversor anónimo durante décadas. En efecto, asentí amablemente. Yo casi podía ver su mente acelerada, recalculando cada interacción que habíamos tenido, cada comentario desdeñoso, cada sonrisa condescendiente. No te creo, dijo. Pero la incertidumbre vaciló en su voz. No es necesario que creas para que algo sea cierto, Caroline. La escritura es de dominio público, aunque está a nombre de mi empresa, no de mí. James ha visto la documentación. James sabe de esto. Su voz se había elevado un poco. Ahora lo sabe todo, dije en voz baja. El fondo fiduciario de Harrington House, tu reunión con Richard Bestridge para sabotear su ascenso. Tus mensajes de texto a Michael Crawford. Su jadeo fue agudo, dolorido. ¿Cómo lo supiste? Como dije, James lo sabe todo ahora. La única pregunta que queda es qué hará con ese conocimiento. Lo has envenenado contra mí, siseó, y su dulce fachada se desmoronó por completo. No soportaste que me eligiera a mí. Así que inventaste estas mentiras. Serían más fáciles de descartar si fueran mentiras, ¿verdad? Mantuve la voz suave, casi comprensiva. Pero ambos sabemos que no lo son. ¿Qué quieres? La pregunta salió entrecortada, desesperada. ¿Querer? No soy yo quien desea algo, Caroline. No soy yo quien lleva años tramando ascender socialmente. No soy yo quien se casó con un hombre por su posible herencia. No puedes demostrarlo, dijo rápidamente. Demasiado rápido, ¿no? El acuerdo prenupcial que te negaste a firmar podría sugerir lo contrario. El repentino interés que sentiste por James después de conocer a mi amiga Eleanor en aquel evento benéfico donde ella mencionó sus conexiones familiares, otro silencio de asombro. Casi podía oír cómo las piezas encajaban en la mente de Caroline. ¿Eleanor Winters? Preguntó por fin. Tu amiga Eleanor es Eleanor Winters, de la recaudación de fondos de la Sinfónica de Boston. La misma. Causaste una gran impresión al hacer todas esas preguntas sobre las finanzas de la familia Wilson justo después de saber el apellido de James. Esto es una locura. Me has estado espiando desde antes de conocer a James. No me estás espiando, Caroline. Me estás protegiendo. Hay una diferencia. Hice una pausa aunque era evidente que no lo protegí lo suficiente. El sonido que llegó por el teléfono era una mezcla de risa y sollozo. No tienes ni idea de con quién estás tratando. Al contrario, dije con calma. Sé exactamente con quién estoy tratando. La pregunta es, ¿tú lo sabes? Terminé la llamada antes de que pudiera responder, dejando mi teléfono con cuidado sobre la mesa a mi lado. Tenía las manos firmes, respiraba tranquila, pero el corazón me latía con una emoción que no había sentido en años. Eleanor llamó una hora después. Caroline ha estado averiguando sobre los registros de propiedad de Harrington House, informó bastante frenéticamente, según mi contacto en la oficina del secretario del condado. Bien, dije. Que mire. La verdad está ahí para quien quiera verla. Marta. La voz de Eleanor se puso seria. Ten cuidado. Los animales acorralados son peligrosos. También lo son las madres que protegen a sus hijos, le recordé. Incluso cuando esos niños tengan 47 años. Esa noche, James me envió un mensaje. Caroline se comporta de forma extraña, preguntando sobre el abuelo, sobre el dinero de la familia. ¿Qué le dijiste? Respondí simplemente, la verdad. Estén atentos. El juego ha comenzado.
La invitación llegó a hogares de todo San Diego 3 días después. Cartulina color crema con un elegante relieve dorado. La señora Martha Wilson le solicita el placer de su compañía para la reedición de la fiesta gaila de Harrington House. 31 de diciembre, 8. Mi teléfono sonó minutos después de recibir las primeras invitaciones. «¿De verdad que lo estás logrando?», dijo James, con un tono entre asombro y aprensión. «Creo que sí», respondí, revisando mi lista de aceptaciones. Con 32 asistentes, incluyendo al alcalde y 2 senadores estatales, la gala de la Casa Harrington había sido en su día el evento social de la temporada. Su regreso, después de 15 años, causó un gran revuelo. Caroline recibió su invitación esta mañana. James continuó, «No se encuentra bien. O se encerró en el baño durante 1 hora. Cuando salió empezó a hacer llamadas, decenas de llamadas, a todos sus conocidos que pudieran tener alguna conexión con Harrington House. Sonreí para mis adentros, ¿y qué descubrió? Que Martha Wilson, la misteriosa viuda de Boston que rara vez aparece en público, ha sido dueña de la propiedad durante décadas. Que no solo eres rico, sino que tienes conexiones con la mitad de las familias importantes de la costa este», hizo una pausa. Que he sido, como dijo una de sus amigas, catastróficamente estúpido al no haber cultivado una mejor relación con mi propia madre. La gente puede ser cruel, murmuré. En este caso, no se equivocan. Su voz se apagó. Mamá, hay algo que deberías saber. Caroline está planeando algo. Se me aceleró el pulso. ¿Qué clase de algo? Todavía no estoy seguro. Ha estado haciendo llamadas desde su teléfono desechable. Ayer se reunió con alguien, no con Michael Crawford, sino con alguien nuevo. Y ha estado haciendo preguntas sobre el fondo fiduciario, sobre sus condiciones. ¿Te ha contactado directamente? No. Está siendo inusualmente amable y atenta, hablando de terapia familiar, de sanar nuestro matrimonio. Pero ya he visto esta actuación. Significa que está tramando algo. Consideré esta información cuidadosamente. Los documentos del fideicomiso son irrefutables. James, mi padre, tu abuelo, era muy meticuloso. No es solo el fideicomiso lo que me preocupa, admitió James. Son los niños. Desde que la confronté por los mensajes, los ha tenido muy cerca, cancelando las citas para jugar, recogiéndolos temprano del colegio, casi como si se estuviera preparando. Sentí un escalofrío. ¿Crees que intentará irse con ellos? No lo sé. Quizás estoy siendo paranoica, pero nunca la había visto así. Acorralado, desesperado. Me asusta. ¿Ya hablaste con un abogado? Ayer. Está preparando los papeles del divorcio, pero me aconsejó que reuniera más pruebas antes de presentarlo. La familia de Caroline tiene contactos en el mundo legal de aquí, por eso usarás a mis abogados en Boston, dije con firmeza. Ya están redactando los documentos de custodia. Reenvía todo lo que tengas, los mensajes, los registros financieros, las grabaciones al correo electrónico seguro que te envié. Lo haré. Dudó. Hay una cosa más. Caroline insiste en que vayamos juntos a tu fiesta como familia. Esto me sorprendió incluso después de todo. Dice que es importante guardar las apariencias, que no podemos dejar que surjan rumores, pero creo que quiere confrontarte o peor aún, humillarte de alguna manera. Déjala intentarlo, dije con calma. La casa Harrington ha resistido muchas tormentas a lo largo de los siglos. Una más no importará. Mamá, ten cuidado. No sabes de lo que es capaz. Pero yo sí lo sabía. Había estado observando las minaciones de Caroline durante años. El arribismo calculado, la manipulación sutil, las técnicas de aislamiento que había usado con mi hijo. Caroline era peligrosa precisamente porque presentaba una fachada perfecta al mundo mientras operaba en la sombra. Créeme, James, me he enfrentado a peores adversarios en mi vida. ¿Quién eres tú?, preguntó con un dejo de asombro en la voz. Esta mujer segura y estratégica, dueña de mansiones y que supera en maniobras a la alta sociedad. Soy la misma de siempre, dije en voz baja. La madre que te leía cuentos antes de dormir y te vendaba las rodillas raspadas. La mujer que dirigió la empresa de tu padre después de su muerte, que formó parte de juntas directivas e invirtió mientras mantenía la vida modesta que creíamos que te daría mejores resultados. ¿Por qué no lo vi durante todos esos años?
Porque no quería que lo vieras. Tu padre y yo estuvimos de acuerdo. Necesitabas encontrar tu propio camino, no vivir a nuestra sombra. Después de colgar, me senté un buen rato en mi escritorio, mirando la fotografía de mi difunto esposo, Robert. Sus amables ojos parecían observarme desde el otro lado de las décadas. Voy a traer a nuestro hijo a casa, le susurré a su imagen. Cueste lo que cueste. Esa noche Eleanor y yo ultimamos los planes para la gala. Catering, músicos, arreglos florales traídos desde Holanda. No se escatimó en gastos. Si esta fuera mi reincorporación a la sociedad tras años de anonimato intencionado, sería nada menos que espectacular. Caroline intentará algo, advirtió Eleanor mientras revisábamos la lista de invitados. Lo sabes, ¿verdad? Cuento con ello, respondí, añadiendo otro nombre a la sección VIP. De hecho, se lo estoy poniendo fácil. Eleanor arqueó una ceja. Martha Wilson. Me estás tendiendo una trampa. Prefiero pensar que es una oportunidad. Sonreí para que Caroline se revelara ante la misma sociedad a la que tanto quiere impresionar. Mi teléfono sonó con un mensaje de James. Emma preguntó por ti hoy. ¿De verdad la abuela está celebrando una fiesta de princesas en un castillo? Caroline estaba furiosa. Se me llenó el corazón con este primer reconocimiento de mi nieta. Dile que no es exactamente un castillo, respondí, pero que su abuela estaría encantada de llevarla a visitarlo. Momentos después apareció otro mensaje. Tyler quiere saber si habrá galletas. Se me saltaron las lágrimas. Más galletas de las que podría comer, prometí. Esa noche soñé con mis nietos corriendo por los jardines de Harrington House, con sus risas resonando en los muros de piedra centenarios. En el sueño, James los observaba desde la terraza, sonriendo, libre de la sombra que había oscurecido su vida durante tanto tiempo. Desperté con renovada determinación. El tablero de ajedrez estaba listo. Caroline se había dedicado a aislar y controlar a mi hijo. Ahora aprendería qué pasa cuando una madre finalmente dice basta. Este drama familiar de secretos, poder y redención ha cautivado a miles. Deja un comentario diciéndonos desde dónde lo ves y suscríbete para ver el siguiente capítulo. Se acerca la gala de la casa Harrington, y el enfrentamiento entre Martha y Caroline promete ser inolvidable. Regresé a San Diego 5 días antes de la gala y me instalé en Harrington House con Eleanor a mi lado. La mansión despertó a nuestro alrededor. Lámparas de araña pulidas hasta brillar. Suelos de madera pulidos como espejos. Jardines esculpidos a la perfección a pesar del frío de diciembre. De pie en el gran vestíbulo, observando al personal transformar el espacio con guirnaldas y rosas blancas. Sentí un extraño regreso a casa. Esta casa había sido una inversión, un recuerdo, un secreto, nunca un verdadero hogar. Ahora quizás podría convertirse en uno. Señora Wilson. El administrador de la casa, Henderson, se acercó con una bandeja de plata. Hay una entrega para usted. En la bandeja había una pequeña caja envuelta en papel caro atada con una cinta de seda. La tarjeta decía simplemente, una ofrenda de paz. Caroline. Eleanor la miró con recelo. No la abras. De todos modos, desaté la cinta con cuidado. Dentro de la caja se encontraba un delicado adorno de cristal, una miniatura perfecta de la propia casa Harrington, elaborada con maestría. Bueno, dijo Eleanor, examinándola. Hay que admirar la audacia. Un recordatorio de que sabe dónde vivo, anoté, colocando el adorno en la repisa de la chimenea. ¡Qué considerado! Sonó mi teléfono. James. Caroline me acaba de decir que te envió un regalo, dijo con voz tensa. ¿Qué era? Le describí el adorno. Exhaló bruscamente. Mamá se gastó $3.000 en ese pedido urgente personalizado de un famoso artista de cristal. Una amenaza bastante cara, comenté. Hay más. Se ha reunido con el abogado de su padre y ayer me pidió que firmara los papeles de un préstamo con garantía hipotecaria. Dijo que era para reformas. Cuando me negué, ni siquiera discutió. Porque tiene otro plan, concluí. Habló de los niños que van a la gala. Ya les compró ropa. Dice que es importante que conozcan a su abuela como es debido. Sentí un escalofrío. James, quiero que hagas algo.
Revisa los pasaportes de los niños. ¿Sus pasaportes? ¿Por qué se detuvo de repente? ¿Crees que planea irse del país con ellos? Es lo que yo consideraría en su situación. Enfrentándose a la exposición, el divorcio, la posible ruina financiera. La línea se quedó en silencio mientras James, presumiblemente, iba a buscar los documentos. Cuando regresó, respiraba agitadamente. No estaban. Ambos pasaportes y actas de nacimiento. Y faltaba algo de ropa. No lo suficiente como para notarlo de inmediato, pero sí sus objetos favoritos, juguetes de consuelo. Mi mente daba vueltas. ¿Cuándo planea asistir a la gala? Se supone que debemos llegar a las 8 con todos los demás. Ha estado hablando de hacer una entrada triunfal. ¿Y los niños? Insiste en que vengan con nosotros. Dice que es una ocasión familiar. Intercambié miradas con Eleanor, quien asintió con gravedad. James escucha con atención. Caroline no piensa quedarse en la gala. Lo usará como tapadera. Pasará un momento para confirmar su presencia y luego se escabullirá con los niños mientras todos están distraídos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque es elegante, dije simplemente. Todos los que importan en San Diego estarán aquí. Si desaparece después, la gente asumirá que sigue en la fiesta durante horas. Para cuando alguien se dé cuenta, podría estar a medio camino de cualquier parte. ¿Qué hacemos? Su voz tenía el pánico controlado de un hombre cuyos peores temores se confirmaban. Primero, no le digas nada a Caroline. Actúa con normalidad. Segundo, llama a tu abogado y avísale de los pasaportes y documentos que faltan. En tercer lugar, me detuve pensando, trae a los niños hoy. ¿Qué? ¿Cómo? Dile a Caroline que los llevas a comprarle una sorpresa para la fiesta. Mejor tráelos aquí. Nunca me dejará llevarlos sola. No los ha perdido de vista en días. Cerré los ojos pensando, entonces, proponme una salida familiar a un lugar público. Los niños no me conocen. No sospecharás si sugieres llevarlos a la playa esta tarde, y casualmente estarás allí. Precisamente. Un encuentro casual con su abuela perdida. Una vez que nos conozcamos, le será más difícil ocultármelos. James guardó silencio un momento. Cala la olla, 3. Hay un parque infantil en el extremo norte. Allí estaré, lo prometí. Después de colgar, Eleanor me miró con escepticismo. ¿De verdad crees que Caroline caerá en esto? Está desesperada y demasiado confiada. Una combinación peligrosa que a menudo lleva a un juicio erróneo. Además, todavía no sabe exactamente qué sabe James. Está operando con información incompleta. Y si se niega a dejar que se lleve a los niños, entonces pasamos al plan B. Volví a contestar. Henderson, por favor, comunícame con el jefe Sullivan. El jefe de policía fue de los primeros en confirmar su asistencia a la gala. Su esposa y yo formamos parte de la misma junta directiva del hospital en Boston años atrás, una conexión que Caroline no tendría forma de conocer. 3 horas después me senté en un banco en la Cala La Hoya, viendo a los niños jugar con el mar rompiendo de fondo. Eleanor estaba sentada a cierta distancia, fingiendo leer. Habíamos llegado 1 hora antes, acomodándonos con cuidado. Exactamente a las 3 los vi. James caminaba rígido, Caroline elegante con ropa informal de diseñador, y entre ellos 2 pequeñas figuras, mis nietos. Casi se me para el corazón. Emma era alta para sus 7 años, con el cabello oscuro y la expresión pensativa de James. Tyler, lleno de energía, se separó de sus padres para correr hacia el tobogán. Eran más hermosos de lo que cualquier fotografía podría capturar. Permanecí sentada, respirando profundamente, esperando. James los guió por un sendero sinuoso que se acercaba gradualmente a mi banco. Caroline parecía distraída, revisando su teléfono con frecuencia, con una postura tensa. Cuando estaban a menos de 3 metros, James se detuvo de golpe. «Mamá. Mamá, ¿eres tú?» Me puse de pie con una expresión de sorpresa y alegría. James, qué coincidencia tan maravillosa. Caroline levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos al notar mi presencia. James se adelantó y me abrazó con cariño, una actuación que me pareció sorprendentemente genuina.
Niños, dijo volviéndose hacia Emma y Tyler. Esta es su abuela. Mi madre. Emma me observó con ojos solemnes. Tyler simplemente preguntó, ¿habrá galletas en la fiesta del castillo? Reí con sinceridad. Más galletas de las que podrías comer. Marta, interrumpió Caroline con voz tensa. Qué sorpresa encontrarte aquí. Siempre me ha encantado esta playa, dije con amabilidad. ¿Te importaría si me quedo contigo un rato? He esperado tanto tiempo para conocer a mis nietos. Antes de que Caroline pudiera objetar, Emma dio un paso al frente. ¿De verdad vives en un castillo? Es una casa muy antigua, corregí con dulzura. Con un hermoso jardín donde los niños solían jugar hace muchos años. ¿Podemos verlo?, preguntó Tyler con entusiasmo. La sonrisa de Caroline era frágil. Quizás después de la fiesta, cariño. Deberíamos dejar que la abuela siga con sus preparativos. De hecho, James intervino. Creo que un recorrido rápido hoy sería maravilloso. Los niños han estado muy emocionados desde que se enteraron. Observé la mirada calculadora de Caroline, sopesando el riesgo de negarme frente a la oportunidad de ver el interior de Harrington House antes de la gala. La curiosidad triunfó. Bueno, dijo, si a Marta no le importa, me encantaría, respondí, mirándola fijamente. La familia siempre es bienvenida en Harrington House. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Emma me tomó de la mano. Papá dice que tienes historias de cuando era pequeño, susurró. Tantas historias, le prometí, apretándole los dedos suavemente. He esperado mucho tiempo para contártelas. Caroline observaba este intercambio con una expresión cuidadosamente neutral, pero capté un destello de peligro en sus ojos. Estaba recalculando, adaptando su estrategia. Déjala, pensé. El juego estaba cambiando, pero ahora la ventaja era mía. Mis nietos ya no eran solo nombres y fotos. Eran personitas reales, cariñosas y curiosas que merecían protección de lo que su madre estuviera planeando, y yo los protegería, costara lo que costara. Si este drama familiar te tiene en vilo, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde lo ves. ¿Se frustrará el plan de escape de Caroline? ¿Qué pasará cuando los niños vean Harrington House por primera vez? Suscríbete ahora para no perderte el siguiente capítulo de esta apasionante historia. Harrington House se reveló al doblar la última curva del camino arbolado. 3 pisos de piedra caliza dorada brillando bajo el sol de la tarde. Ventanas como ojos vigilantes. Jardines que se extendían hasta el borde del acantilado donde el Pacífico se agitaba abajo. ¡Guau! Emma suspiró a mi lado. Es un verdadero castillo. Tyler se retorció en su asiento. ¿Tiene pasadizos secretos? Sonreí, recordando a James haciendo la misma pregunta décadas atrás durante su única visita de la infancia. Unos cuantos, admití. Esta casa lleva casi 100 años en pie. Guarda muchos secretos. Los ojos de Caroline recorrieron todas partes, absorbiendo detalles, evaluando su valor. El enfoque depredador en su mirada era inconfundible. James aparcó en la entrada circular y Henderson apareció inmediatamente para recibirnos. Su actitud profesional no delataba sorpresa alguna ante nuestra inesperada llegada. Bienvenidos a Harrington House, dijo con una ligera reverencia. Hay refrigerios preparados en el salón del jardín. Caroline arqueó ligeramente las cejas ante esta prueba de una casa bien organizada. Claramente esperaba algo menos establecido. Al entrar en el gran vestíbulo, Tyler se quedó boquiabierto al ver la imponente escalera. Emma miró hacia arriba, al techo abovedado con sus constelaciones pintadas a mano. Ni siquiera Caroline pudo ocultar su asombro. Es aún más magnífico de lo que dicen, murmuró, pasando los dedos por una mesita de mármol. Ha pertenecido a la familia de mi difunto esposo durante generaciones, expliqué, observando atentamente su reacción. Aunque ha cambiado de manos ocasionalmente, siempre parece volver a nuestras manos. ¡Qué suerte!, respondió Caroline sin sonreír. Los guié por la planta principal, el comedor formal con su mesa puesta para 30 personas, la biblioteca con primeras ediciones tras un cristal, la sala de música donde un piano de cola brillaba bajo los focos. Durante todo el recorrido, James observó la maravilla de sus hijos con una alegría que no había visto en su rostro en años. Caroline me observaba, calculando, reevaluando.
En el salón del jardín, nos esperaba una merienda ligera. Henderson había incluido con mucho cariño galletas con forma de estrellas y lunas, perfectas para los niños. Mientras los niños se acomodaban con sus dulces, James me llevó aparte. ¿Has vivido aquí todo este tiempo? ¿Cuándo has visitado San Diego? No, admití en voz baja. Nunca me atreví a quedarme aquí después de la muerte de tu padre. Me recordó demasiado a lo que habíamos planeado juntos. La casa ha estado bien cuidada, a veces alquilada para eventos exclusivos, pero la mayor parte del tiempo permanecía vacía. Durante todos estos años, murmuró mientras Caroline y yo vivíamos en nuestra casa, ella se quejaba constantemente de que era demasiado pequeña, demasiado común. Tu padre y yo queríamos que construyeras tu propia vida, le recordé. No que heredaras la nuestra ya hecha. Y me casé con alguien que solo quería lo que ya tenía. La amargura en su voz era palpable. Caroline se acercó con una sonrisa frágil. ¡Qué casa tan bonita, Marta! Los niños están encantados. Me alegro, respondí con cariño. Espero que me visiten a menudo. Por supuesto, dijo con suavidad. La familia es muy importante. Lo que me recuerda, James, no querías enseñarles los jardines a los niños mientras yo tengo un momento con tu madre. James dudó, mirándonos fijamente. Excelente idea, le animé. El jardín de rosas es particularmente hermoso, incluso en diciembre. Henderson puede mostrarte el camino. Después de que se fueron, la fachada de Caroline se disolvió como azúcar bajo la lluvia. ¿Qué haces?, preguntó en voz baja e intensa. Tomando el té con mi familia, respondí con calma. ¿Es un problema? Sabes perfectamente lo que haces. Esta casa, la gala, aparecer hoy en la playa. Todo está calculado para perjudicarme. Di un sorbo a mi té. La inseguridad que debes sentir al ver a una abuela conociendo a sus nietos es una forma de ataque. No te hagas la inocente. Ya te he investigado. Marta Wilson, experta en sociedad de Boston, socia silenciosa de varias empresas, amiga de senadores y jueces. Me haces parecer mucho más interesante de lo que soy. Su risa fue áspera. Puede que la actuación funcione con James, pero no conmigo. Intentas destrozar a mi familia. ¿Tu familia? Dejé mi taza con cuidado. La familia que has aislado de mí durante años. El marido cuya carrera has saboteado. Los niños que planeas sacar del país sin el consentimiento de su padre. Su rostro palideció. ¿De qué hablas? Los pasaportes perdidos, Caroline. Los juguetes favoritos empaquetados. El repentino interés en los préstamos con garantía hipotecaria. ¿Pensabas que James no se daría cuenta? Se recuperó enseguida. Es absurdo. Yo nunca lo haría, ¿verdad? Al enfrentarte a perderlo todo, la posición social, la seguridad financiera, el control. No tienes pruebas de nada, susurró. De hecho, sí las tengo. Sonreí plácidamente. Lo bueno de la riqueza, Caroline, es que te permite comprar excelentes servicios de seguridad. Tengo registros de tus reuniones con Michael Crawford, tus visitas a instituciones bancarias privadas, la cuenta en el extranjero que has estado abriendo. Era un farol calculado, pero por el destello de pánico en sus ojos lo entendí. Todo lo que James te ha contado está distorsionado, insistió. Hemos tenido problemas, sí, pero todos los matrimonios los tienen. Está confundido, posiblemente incluso esté teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Su trabajo ha sido muy estresante. El trabajo en el que le impediste progresar, interrumpí. O el trabajo donde su madre está en la junta directiva. Caroline se quedó muy quieta. ¿Mientes? ¿Lo estoy? Pregúntale a James sobre la reunión de la junta directiva de la primavera pasada. Aquella en la que tu nombre surgió específicamente como un posible obstáculo para su ascenso. Su compostura se quebró aún más. Esto es difamación. Lo has envenenado contra mí. No, Caroline. Lo hiciste tú mismo. En el momento en que llamaste desconocida a su madre en Navidad. Se inclinó hacia adelante bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de lo que soy capaz. Al contrario, respondí con serenidad.
Sé exactamente de lo que eres capaz. Por eso el jefe Sullivan ha sido alertado sobre los pasaportes desaparecidos. Por eso la patrulla fronteriza tiene los nombres de los niños marcados. Por eso el abogado de tu padre recibió esta mañana un paquete de documentos muy interesante que detalla tus actividades extramatrimoniales. Su rostro palideció. No te atreverías. Ya lo hice, dije simplemente. La pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Seguir con un plan que ya está en peligro o encontrar la manera de salvar tu dignidad? Antes de que pudiera responder, las puertas del jardín se abrieron de golpe y Tyler entró corriendo, con el rostro iluminado por la emoción. Abuela, papá dice que hay una casa en el árbol en el roble grande. ¿Podemos verla? Me volví hacia él con sincera calidez. Por supuesto, cariño. Era el lugar favorito de tu padre cuando tenía tu edad. Caroline me observó sin palabras mientras tomaba la mano de Tyler y lo llevaba afuera. En el jardín, Emma examinaba rosas mientras James señalaba diferentes variedades. La escena era tan normal, tan exactamente como había soñado durante años, que me dolía el corazón al verla. ¿Estás bien, mamá?, preguntó James en voz baja, acercándose a mí. Mejor que nunca, le aseguré, aunque sentía la mirada de Caroline clavada en mi espalda desde la casa. Pero debemos estar atentos. La tormenta aún no ha pasado. James asintió imperceptiblemente y luego aplaudió. ¿Quién quiere ver el pasadizo secreto que lleva a la playa? Mientras los niños vitoreaban, miré a Caroline, que seguía observando desde la ventana del salón. Su expresión había cambiado de furia a algo mucho más peligroso. Calculó. El juego no había terminado. Apenas había comenzado. La víspera de la gala, Harrington House bullía de actividad. Floristas arreglando rosas blancas y eucaliptos plateados, personal de catering preparando exquisiteces, personal puliendo cada superficie hasta que toda la mansión relucía. Me quedé de pie junto a la ventana de la suite principal, contemplando la puesta de sol sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. Mi teléfono sonó con un mensaje de James. Caroline no ha vuelto a casa. Les dijo a los niños que tenía recados importantes esta mañana. No he tenido contacto desde entonces. Se me encogió el estómago. En los 3 días transcurridos desde nuestro enfrentamiento en Harrington House, Caroline había estado inquietantemente callada. Se acabaron los regalos y las amenazas. Había seguido con su rutina diaria mientras irradiaba una furia fría que, según James, hacía que la casa pareciera estar llena de electricidad estática. ¿Están los niños contigo?, respondí. Sí. Emma está leyendo. Tyler está construyendo un fuerte con todas las almohadas de la casa. Tráelos aquí esta noche, decidí de repente. Quédate hasta la gala. Henderson ha preparado habitaciones para invitados. Su respuesta llegó rápido, ya habían hecho las maletas. Caroline no lo sabría. Llegaremos en 1 hora. Colgué el teléfono. Una mezcla de alivio y aprensión me invadió. Tener a James y a los niños a salvo en Harrington House aliviaba una preocupación, pero la desaparición de Caroline despertaba otra. Ella no era de las que se esfumaban sin más, de las que se rendían sin luchar. Fuera lo que fuese que estuviera planeando, estaría calculado para causar el máximo impacto. Eleanor apareció en la puerta, elegante con una bata de seda, su cabello plateado recién peinado para mañana. James traerá a los niños. Asentí. Caroline ha desaparecido. La expresión de Eleanor se endureció. Ya he hablado con seguridad. La lista de invitados ha sido verificada 3 veces. Nadie entra mañana sin la identificación correspondiente. Encontrará la manera, dije en voz baja. Está acorralada, desesperada, y no tiene nada que perder. Tiene a sus hijos que perder, señaló Eleanor. Ya no estoy segura de que los vea así. Sus ventajas. Volví a la ventana. ¿Acaso Henderson aseguró el ala este? Al preguntarle dijo, sí, las habitaciones de los niños tienen las mejores medidas de seguridad de la casa, y la esposa del jefe Sullivan mencionó que llegará temprano para revisar los protocolos de seguridad. Al parecer, hay preocupación por una persona indeseable. Sonreí levemente. Barbara Sullivan siempre entendía la discreción. 1 hora después, los faros iluminaron el camino de entrada.
Bajé corriendo las escaleras y encontré a James acompañando a dos niños en pijama a través de la entrada principal. Emma apretaba un libro contra su pecho. Tyler arrastraba un dinosaurio de peluche de una pata. La abuela. Tyler me vio primero corriendo por el suelo de mármol para chocar contra mis piernas. Papá dice que tendremos una pijamada antes de la fiesta. Lo abracé saboreando la solidez de su pequeño cuerpo. Así es. Tengo habitaciones especiales preparadas solo para ustedes dos. Emma se acercó con más cautela, estudiando mi rostro con esos ojos solemnes, tan parecidos a los de su padre. Mamá también viene. James y yo intercambiamos miradas por encima de su cabeza. Mamá tiene algunas cosas que atender antes de la fiesta, explicó con dulzura. Nos vemos aquí mañana. Emma asintió aceptando esto con la resignación cansada de una niña acostumbrada a las decepciones. Me dolía el corazón por ella. ¿Te gustaría ver tu habitación?, pregunté extendiendo la mano. Tiene un asiento junto a la ventana donde puedes leer y contemplar el mar. Su rostro se iluminó un poco. ¿En serio? Mientras Henderson acompañaba a los niños a sus habitaciones, James me llevó aparte con expresión sombría. Vació nuestra cuenta conjunta, dijo sin preámbulos. Hasta el último centavo. Y ha estado llamando a su prima en Vancouver, Canadá, murmuré. Inteligente, menos escrutinio que los vuelos internacionales. Creo que todavía planea llevárselos, dijo James, pasándose una mano por el pelo. Quizás no inmediatamente, pero sí pronto. Esta desaparición es solo para despistarnos. Los niños están a salvo aquí, le aseguré. Y mañana por la noche todos los que importan en San Diego sabrán quién es Caroline Reynolds en realidad. James parecía preocupado. Es necesaria la humillación pública por el bien de los niños. No se trata de humillación, James. Se trata de protección. Una vez que se conoce la verdad, Caroline pierde su poder, su posición social, su reputación, su capacidad para manipular la narrativa, todo desaparece. ¿Y el fondo fiduciario, Harrington House, son solo palancas también? Observé el rostro de mi hijo, percibiendo el conflicto en él. A pesar de todo, una parte de él aún sentía cariño por la mujer con la que se había casado, aún esperaba una solución que no la destruyera por completo. El fideicomiso es tuyo, pase lo que pase, dije con suavidad. Siempre lo ha sido. En cuanto a Harrington House, ya he iniciado el proceso de transferencia de propiedad a ti y a los niños. Siempre estuvo destinado a ser un hogar familiar. Mamá, ya es hora, James. Tu padre lo habría querido hace años. Tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas repentinas. Gracias, no parece suficiente. Nunca lo es entre familia, respondí apretándole la mano. Ahora, ¿vemos si los niños ya descubrieron el pasadizo secreto de la biblioteca? Tyler me da la impresión de ser un chico que encuentra puertas ocultas enseguida. Esa noche tarde, después de que los niños por fin se durmieran, Tyler les había pedido 3 cuentos antes de dormir y Emma les había arrancado la promesa de que podría ayudar a recibir a los invitados al día siguiente. James y yo estábamos sentados en la biblioteca. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre los volúmenes encuadernados en cuero. ¿Qué crees que hará?, preguntó con la mirada fija en su whisky. Ven a la gala, dije con seguridad. Es demasiado importante para su imagen como para perdérsela. Llegará, se hará la esposa y madre devota, quizá incluso intente algún gran gesto de reconciliación para el público, y entonces revelaremos lo que sabemos. Las infidelidades, la manipulación financiera, el sabotaje a tu carrera, no para avergonzarla, sino para asegurarnos de que no pueda tergiversar la historia después. James asintió lentamente. ¿Las grabaciones, los documentos? El jefe Sullivan los tendrá, al igual que tu abogado, solo como protección. Ella luchará contra el divorcio, predijo. Impugnará la custodia. Lo prolongará durante años. Podría intentarlo, estuve de acuerdo. ¿Pero con qué recursos? La influencia de su familia tiene límites, sobre todo contra lo que podemos aportar. Un silencio reconfortante se apoderó de nosotros, roto solo por el crepitar del fuego. Por primera vez en años, sentí la compañía tan natural que antes había sido entre nosotros. Te he echado de menos, dijo James de repente. Incluso antes de Caroline, después de que papá muriera, cambiaste, te volviste más distante, más centrada en los negocios.
Nunca entendí por qué. La observación me sorprendió. Tenía que ser fuerte, dije después de un momento. Para ambos, la empresa estaba pasando apuros. Había gente que pensaba que una viuda no podía con ello. No podía mostrar debilidad. Y luego me casé con Caroline y tú también me perdiste. Nunca te perdí, corregí con suavidad. Simplemente no pude contactarte por un tiempo. Su teléfono vibró sobre la mesa, entre nosotros. Lo miró con el rostro ensombrecido. Caroline, pregunté. Él asintió mostrándome la pantalla. Todo listo para mañana. Dile a tu madre que estoy deseando celebrar por fin en familia. Está planeando algo, dijo innecesariamente. Claro que sí, me levanté enderezando los hombros. Y nosotros también. Más tarde, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, me detuve en la puerta de los niños, escuchando su suave respiración. Acababa de encontrar a esos preciosos nietos. Fuera lo que fuese lo que Caroline estuviera planeando, no nos los volvería a arrebatar. De eso estaba completamente seguro. La gala de Harrington House, un evento social para algunos, un campo de batalla para otros, estaba a menos de 24 horas. La casa Harrington resplandecía de luz contra el cielo del atardecer. Cada ventana brillaba, los focos iluminaban la fachada. Coches se alineaban en la entrada circular. Bentleys, Maserati, alguna que otra limusina discreta. Mientras la élite de San Diego llegaba en oleadas de perfumes caros y trajes formales de diseñador, me encontraba en lo alto de la gran escalera, contemplando la escena. El vestíbulo brillaba con miles de lucecitas entrelazadas con guirnaldas de pino y eucalipto plateado. Esculturas de hielo brillaban sobre mesas repletas de exquisiteces. Un cuarteto de cuerda tocaba en un rincón, su música flotando sobre el creciente murmullo de la conversación. «Te ves magnífica», dijo Eleanor, apareciendo a mi lado vestida de seda azul medianoche. Me alisé la falda de mi vestido plateado. Clásico elegante con el brillo justo para reflejar la luz. Está todo en su lugar, asintió. El jefe Sullivan llegó hace 20 minutos. El abogado de James está junto a la entrada oeste. Los niños están con Henderson en el ala familiar viendo películas navideñas hasta su gran entrada a las 9. Y Caroline, todavía no hay señales, pero la noche es joven. James se unió a nosotros, guapo con su smoking, aunque la tensión se reflejaba en su rostro. Medio San Diego está abajo, murmuró, incluyendo a 3 personas de mi oficina que ni siquiera me habían saludado con la cabeza en el pasillo. Es increíble lo que se puede lograr con una invitación a Harrington House, comentó Eleanor con ironía. ¿Estás listo?, le pregunté a James. Respiró hondo como yo siempre lo haré. Juntos bajamos la escalera. Un silencio sutil se apoderó de la multitud mientras las cabezas se giraban. Las conversaciones se detuvieron. Sentí el peso de cientos de miradas, la rápida reevaluación que se producía tras sonrisas educadas. Martha Wilson, no solo la viuda solitaria de Boston, sino la dueña de Harrington House, madre de James Reynolds, abuela de sus hijos. El alcalde se acercó primero a su esposa, resplandeciente en satén esmeralda. Martha, qué alegría verte de nuevo como anfitriona. Harrington House no ha visto una gala como esta en... ¿Cuánto? 15 años. 16, corregí con una cálida sonrisa. Demasiado tiempo. Hemos extrañado tu influencia en la sociedad de San Diego, añadió su esposa, mirando con curiosidad a James. He estado centrada en asuntos familiares, respondí con suavidad. Hablando de eso, puedo presentarles a mi hijo, James Reynolds. Las presentaciones duraron casi 1 hora, senadores, jueces, filántropos, líderes empresariales. Muchos conocían vagamente a James de círculos profesionales, pero se sorprendieron al descubrir su conexión conmigo. Observé cómo sus expresiones cambiaban, mientras sus cálculos mentales se desarrollaban tras besos al aire y apretones de manos. Mañana, todos sabrían que James Reynolds no era un simple ejecutivo de nivel medio, sino el heredero de la considerable fortuna e influencia de Martha Wilson. Eran casi las 8:30 cuando el ambiente en la sala cambió repentinamente. Las cabezas se volvieron hacia la entrada. Las conversaciones se entrecortaron. Caroline había llegado. Estaba de pie enmarcada en la puerta. Una visión carmesí. Su vestido claramente nuevo, claramente caro,
se ceñía a su esbelta figura antes de ensancharse dramáticamente en las rodillas. Diamantes brillaban en su cuello y muñecas, piezas que nunca había visto. Joyas nuevas, murmuró Eleanor a mi lado. Ahí es donde se fue parte del dinero. Caroline irrumpió en la habitación con gracia practicada, aceptando copas de champán y saludando a los conocidos como si asistiera a las galas en Harrington House todos los fines de semana. Su risa resonó por el espacio, su sonrisa deslumbrante. La esposa política perfecta, la socialité consumada. Cuando por fin se acercó, su expresión era de puro deleite. Marta, qué noche tan espectacular. Te has superado. Caroline incliné ligeramente la cabeza. No estábamos seguros de que te unieras a nosotros y te perdieras el evento social de la temporada. Jamás. Se giró hacia James, colocando una mano con la manicura perfecta sobre su brazo. Cariño, ¿has visto a los Henderson? Preguntaban por la subasta benéfica del mes que viene. James se tensó al sentir su tacto, pero mantuvo la compostura. Creo que están en el invernadero. Deberíamos saludarlos, insistió, agarrándolo con más fuerza. Unidad familiar y todo eso. Mientras se llevaba a James, me miró con una leve sonrisa burlona, recordándome que al menos por esta noche, las apariencias importaban. Seguía siendo la señora Reynolds, seguía siendo la madre de los hijos de James, seguía siendo su esposa a los ojos de todos los presentes. Eleanor los vio irse. Es buena. Lo reconozco. Está desesperada, la corregí. Mírala a los ojos. A pesar de su aplomo, la mirada de Caroline recorrió la sala con la mirada, evaluando salidas, rastreando movimientos. Una mujer con un plan de escape. Exactamente a las 9, Henderson apareció en lo alto de la escalera. El cuarteto dejó de tocar y una suave campanada resonó por la sala. Damas y caballeros, anunció Henderson, y su voz se oyó con naturalidad entre la multitud, ahora en silencio. S.R.A. Martha Wilson se complace en presentar a sus nietos, la señorita Emma Reynolds y el señor Tyler Reynolds. Los niños aparecieron a su lado. Emma, preciosa con un vestido de terciopelo azul. Tyler, guapo con su primer smoking. Habían practicado este momento toda la tarde, el cuidadoso descenso de las escaleras, el paso digno. Sin embargo, sus rostros brillaban de genuina emoción al verme esperando abajo. Un asombro colectivo se apoderó de los invitados reunidos. Extendí mis manos hacia los niños cuando llegaron al último escalón, acercándolos. No son hermosos, dije a todos en la sala, con una fuerza sorprendente. Después de tantos años de separación, tener a mis nietos aquí, en su hogar ancestral, es el mejor regalo imaginable. Los murmullos resonaron entre la multitud. Capté fragmentos. ¿Separación? Nunca lo supe. El drama familiar, mientras la especulación se extendía como ondas en un estanque. Caroline se abrió paso entre la multitud para llegar hasta nosotros, con una sonrisa fija, pero con los ojos encendidos. Niños, ¿no se ven maravillosos? Extendió la mano hacia Emma, quien instintivamente se acercó a mí. Noté el destello de dolor en el rostro de Caroline con una punzada de compasión inesperada. A pesar de sus defectos, seguía siendo su madre. Tal vez, sugerí con delicadeza, los niños disfrutarían mostrando a sus padres el salón de baile antes de que empezara. Era una rama de olivo, un momento de gracia. Caroline lo reconoció como tal, con una expresión de sorpresa antes de asentir. ¡Qué buena idea!, asintió. Mientras los cuatro se dirigían al salón, intercambié miradas con Eleanor y el jefe Sullivan, quienes asintieron casi imperceptiblemente. Pasara lo que pasara, los niños estarían protegidos. Circulé entre mis invitados, aceptando elogios por la renovación, la comida, la música, pero mi atención permaneció fija en la entrada del salón, esperando lo que sabía que debía suceder. Llegó antes de lo esperado. Un estruendo de cristales rotos, la voz alzada de una mujer, y luego James emergió con los niños, con el rostro tenso por la ira contenida. Henderson, llamó con voz firme a pesar de la tensión que irradiaba. ¿Podrías llevar a Emma y Tyler a tomar un chocolate caliente a la cocina? Mientras Henderson se llevaba a los niños, James se me acercó inclinándose y susurrando, «Está haciendo su jugada». En ese momento Caroline apareció en la puerta del salón, perdiendo la compostura por fin.
Su cabello perfecto se había despeinado un poco y el lápiz labial se le había corrido en una esquina. James gritó demasiado fuerte. Tenemos que hablar de esto como adultos. La sala quedó en silencio, cientos de ojos se dirigían entre marido y mujer, percibiendo el drama que se desarrollaba en su interior. No hay nada que discutir, respondió James con voz deliberadamente tranquila. Se acabó, Caroline. Se rió un sonido frágil como el de un cristal roto. ¿Se acabó? ¿Crees que puedes acabar con nuestro matrimonio simplemente porque tu madre te llena la cabeza de mentiras? Di un paso al frente. Creo que fueron tus acciones las que acabaron con tu matrimonio, Caroline. Las aventuras, el engaño financiero, el sabotaje a la carrera de James. La multitud se quedó boquiabierta. Caroline se sonrojó profundamente. ¿Cómo te atreves?, siseó. Delante de todos. La verdad acaba saliendo a la luz, dije simplemente. Mejor aquí entre amigos que en un tribunal. Su mirada recorrió la sala, notando el interés en cada rostro, los susurros que ya comenzaban. Su imagen social, cuidadosamente construida, se desvanecía ante sus ojos. Esto no ha terminado, dijo con la voz reducida a un susurro venenoso. No tienes ni idea de lo que he provocado. Con esa críptica declaración, se giró y se dirigió al vestíbulo. James intentó seguirla, pero lo agarré del brazo. Déjala ir, le aconsejé. El jefe Sullivan tiene agentes afuera. No llegará muy lejos. Pero cuando Caroline llegó a la entrada principal, las puertas principales se abrieron de golpe. Un hombre con un traje caro entró, flanqueado por dos policías uniformados. Señora Reynolds, anunció en voz alta. Tengo una orden de arresto contra usted por malversación de fondos y fraude electrónico. La multitud se quedó boquiabierta al unísono. Caroline se quedó paralizada, palideciendo. ¿Quién? Empezó. Agente Harris, FBI, respondió el hombre secamente. Sus transacciones con cuentas en el extranjero han activado varias alertas en nuestro sistema. La empresa de su suegro ha presentado cargos formales. Sentí que James se ponía rígido a mi lado. ¿La empresa de su suegro? Repitió. Mamá, ¿de qué habla? Hice unas llamadas, dije en voz baja. El dinero que ha estado desviando durante años no era solo de sus cuentas conjuntas. Ha estado malversando fondos de los socios de Bestridge mediante una red de vendedores fantasma. La mirada de Caroline se cruzó con la mía a través del vestíbulo abarrotado. En ese momento vi no solo ira, sino auténtica conmoción. Ella no sabía que yo estaba conectado con Bestridge. No sabía que podía rastrear sus manipulaciones financieras tan atrás. Mientras los agentes se la llevaban, con la cola carmesí de su vestido ondeando sobre el suelo de mármol, la élite reunida de San Diego estalló en furiosos susurros. Mañana la historia estaría por todas partes. Caroline Reynolds arrestada en la gala de Harrington House. Su vida cuidadosamente construida, expuesta como un fraude. James la vio irse con expresión indescifrable. Tú organizaste esto, dijo finalmente. El arresto, el momento, la humillación pública. No como crees, respondí. Simplemente proporcioné información a las autoridades competentes. El resto fue obra de Caroline. Asintió lentamente asimilando, los niños están a salvo, disfrutando de un chocolate caliente con Henderson. Le toqué el brazo con suavidad. Ve con ellos. Necesitarán a su padre esta noche. Mientras James se dirigía a la cocina, Eleanor apareció a mi lado. Bueno, murmuró. Eso fue más dramático de lo que esperaba. Esto no ha terminado, le advertí. Iba en serio cuando dijo que iba a poner algo en marcha. ¿Qué podría hacer ahora? La han arrestado, la han expuesto, la han humillado. Caroline siempre tiene un plan de contingencia, dije, recorriendo la sala con inquietud. Siempre. La mañana después de la gala amaneció clara y brillante, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de Harrington House e iluminaba los restos dispersos del espectáculo de la noche anterior, copas de champán olvidadas, un solo zapato de tacón alto, programas con bailes que nunca se habían realizado después del dramático arresto de Caroline. Me senté en la sala de estar viendo a Emma y Tyler jugar en el césped.
Parecían extraordinariamente resilientes, aceptando la cuidadosa explicación de James de que mamá tenía que irse por un tiempo, con el pragmatismo de niños que quizás habían percibido más los problemas matrimoniales de sus padres de lo que los adultos creían. Henderson se acercó con un servicio de café de plata. El San Diego Tribune me ha llamado 3 veces esta mañana, señora Wilson, al igual que varias cadenas de televisión. Sin comentarios para ninguno, respondí, añadiendo crema a mi café. ¿Dónde está James? Siguiendo al teléfono con los abogados, señora, en la biblioteca, asentí sin sorprenderme. La maquinaria legal se había puesto en marcha. Trámites de divorcio, acuerdos de custodia, la resolución de problemas financieros. Caroline había sido puesta en libertad bajo fianza de madrugada, recogida discretamente por su padre. Tenía orden judicial de mantenerse alejada de James y los niños, a la espera de nuevas audiencias. Sin embargo, a pesar de todo esto, una sensación de inquietud se aferraba a mí como la niebla matutina. Las palabras de despedida de Caroline resonaron en mi mente. No tienes ni idea de lo que he dicho en movimiento. Sonó mi teléfono. Eleanor, ¿lo has visto?, preguntó sin preámbulos. ¿Viste qué? Revisa tu correo electrónico ahora. Abrí mi portátil y encontré un mensaje de Eleanor con el asunto, la venganza de Caroline. Dentro había un enlace a un artículo recién publicado en una importante revista de negocios, Bestridge Partners, El poder silencioso tras el trono. Se me encogió el estómago al leerlo por encima. Detallaba mi conexión con Bestridge, mi puesto en la junta directiva, el ascenso nepotista de mi hijo y los turbios negocios financieros de la empresa. Citas de fuentes cercanas a la situación pintaron un panorama de manipulación corporativa y favoritismo familiar. Debió tenerlo preparado durante semanas, dijo Eleanor cuando la llamé. La póliza de seguro se publicará si algo le sucedía. El momento es deliberado, asentí con gravedad. La mañana después de su humillación pública, ¿qué tan grave es? Bastante grave. Las acciones se resentirán. Habrá demandas de investigación. Reestructuración de la junta directiva. Hice una pausa. La posición de James se verá comprometida. No puede aceptar el dinero, así que se conformará con destruir reputaciones, concluyó Eleanor. De hecho, es bastante brillante, admití con una admiración reticente en mi tono. Sabía exactamente dónde atacar. James me encontró todavía sentado con la laptop abierta. Los niños ahora dormían la siesta después de sus ejercicios matutinos. Ya lo has visto, dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. Sí, Richard Bestridge llamó. La junta se reúne mañana para controlar los daños. Se pasó una mano por el pelo. Mi carrera en Bestridge prácticamente ha terminado. Lo siento mucho, James. No lo sientas. Para mi sorpresa, parecía más aliviado que devastado. Nunca he sido feliz allí, mamá. La presión constante, las maniobras políticas. Siempre fue el sueño de Caroline para mí, no el mío. ¿Qué habrías elegido si hubieras tenido la libertad de decidir? Sonrió levemente. Arquitectura como mi abuelo, diseñando espacios donde la gente pudiera construir vidas, crear recuerdos. Se me encogió el corazón. El padre de Robert había sido arquitecto, una pasión que James había mostrado desde niño, pero que abandonó por actividades más prácticas después de la universidad. No es demasiado tarde, dije en voz baja, para que un hombre de 47 años empiece de cero. Se rió, pero había más nostalgia que amargura en su voz. El fondo fiduciario de tu abuelo, le recordé. 12 millones de razones. No es demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, Henderson apareció en la puerta, con su habitual compostura ligeramente alterada. Señora, señor. Reynolds, hay alguien en la puerta, señorita Caroline Reynolds. Insiste mucho en hablar con usted. James y yo intercambiamos miradas alarmadas. Los niños, empezó, están a salvo con Eleanor en el ala este, nos aseguró Henderson. Se ha alertado a seguridad. ¿Qué quiere?, pregunté. Dice que tiene información que necesita saber sobre el artículo. Lo pensé un momento. Déjala entrar. Nos vemos en la biblioteca. Mamá, ¿estás segura? James parecía preocupado. Después de todo, ya no puede hacernos daño, dije, levantándome. La verdad ya se ha sabido.
Pero tengo curiosidad por saber qué cree que tiene que decir. Caroline entró en la biblioteca 10 minutos después, una versión disminuida de la mujer que había irrumpido en la gala con un esplendor carmesí. Vestía unos sencillos pantalones negros y una blusa gris, con el pelo recogido hacia atrás. Sin maquillaje que disimulara las ojeras. Gracias por recibirme, dijo con formalidad, negándose a sentarse cuando se la ofrecieron. ¿Qué quieres, Caroline? Preguntó James con voz tensa. Para transmitir un mensaje, respondió ella, dirigiéndose a mí en lugar de a su marido. El artículo de esta mañana es solo el principio. Es una amenaza. Mantuve un tono suave. Un hecho. Mi padre tiene contactos en la SEC. Está presionando para que se realice una investigación exhaustiva de Bestridge Partners, con especial atención a tu papel, Marta. Esta tarde habrá investigaciones formales. La semana que viene, posiblemente cargos federales. ¿Con qué fundamento?, preguntó James. Tráfico de información privilegiada, conflictos de intereses, contabilidad creativa. Se encogió de hombros ligeramente, los sospechosos habituales cuando una empresa está bajo escrutinio. La observé atentamente. A pesar de su comportamiento controlado, había algo casi febril en sus ojos, la mirada de alguien que se deja llevar por la adrenalina y la desesperación. ¿Y viniste aquí a regodearte?, pregunté. Vine a negociar. James rió con incredulidad. ¿Negociar? Te acusan de malversación de fondos. Intentaste huir con nuestros hijos. ¿Qué influencia crees tener? ¿La capacidad de solucionar esto? Respondió simplemente, mi padre puede cancelar la audiencia ante la SEC. El artículo puede ser retractado. Los socios de Bestridge pueden seguir adelante sin problemas. Hizo una pausa a cambio de retirar los cargos de malversación de fondos y un generoso acuerdo de divorcio. Sonreí, genuinamente divertido. Nunca te detienes, ¿verdad, Caroline? Disculpa. Las intrigas, las manipulaciones. Incluso ahora, acorralada, sigues intentando sacar ventaja. Levantó la barbilla. Intento rescatar algo del desastre que has hecho de mi vida. El desastre que creaste, corrigió James en voz baja. A cada paso, quizás, concedió ella. Pero mi oferta sigue en pie. Mi padre espera tu respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana de la biblioteca, donde pude ver a Emma y Tyler, ya despiertos, jugando en el césped con el Eleanor. Su risa se filtraba débilmente a través del cristal. Dale las gracias a tu padre. Pero no, dije finalmente. Caroline perdió la compostura. No puedes hablar en serio. El escándalo destruirá a Bestridge. Tu reputación, la carrera de James, posiblemente, coincidí, volviéndome hacia ella. Pero, ¿sabes qué? No destruirá a esta familia. La que tanto te esforzaste por destrozar, y los socios de Bestridge sobrevivirán, añadió James. Las empresas se enfrentan a escándalos a diario. Además, continué, hay algo que deberías saber sobre esos cargos por malversación de fondos. ¿Qué? Caroline parecía cautelosa. No vinieron de los socios de Bestridge. Vinieron de la Unidad de Delitos Financieros del FBI, que te ha estado investigando durante más de un año. Tus manipulaciones no fueron tan ingeniosas como creías. Se le puso pálida. Mientes. Llama a tu padre. Sugerí con amabilidad. Pregúntale quién avisó a las autoridades. Creo que descubrirás que era tu ex asistente, a quien despediste el año pasado por incompetencia. Caroline se tambaleó ligeramente al comprender todas las implicaciones. No había ninguna conspiración corporativa, ni una suegra vengativa, solo sus propias acciones regresando para atormentarla. Los niños, dijo finalmente con voz débil. ¿Me los ocultarás por completo? Por primera vez vi más allá de la manipuladora a la madre, imperfecta, egoísta quizás, pero madre al fin y al cabo, ¿no? No, respondió James, sorprendiéndome. Necesitan a su madre. Visitas supervisadas una vez que se resuelvan los asuntos legales. Si recibes ayuda, demuestra que has cambiado. Podemos revisar el acuerdo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera emoción genuina que le veía. Gracias, susurró. Mientras Henderson la acompañaba a la salida, James se volvió hacia mí.
¿Era debilidad o sabiduría? Compasión, corregí. Y nunca es debilidad. Más tarde esa noche nos reunimos en el salón del jardín, James, los niños, Eleanor y yo, para una cena sencilla de pasta y pan de ajo. Mientras Tyler nos deleitaba con los elaborados planos de la casa del árbol que quería construir y Emma compartía sus descubrimientos en la biblioteca, sentí una profunda sensación de que todo estaba bien. Las próximas semanas traerían desafíos, procedimientos legales, escrutinio financiero y el inevitable interés de la prensa sensacionalista por el escándalo de Harrington House. Pero aquí, en este momento, con mi familia finalmente reunida bajo un mismo techo, nada de eso parecía importar. James me miró desde el otro lado de la mesa, levantando su vaso de agua en un sutil brindis. Por los nuevos comienzos, murmuró. Y por las promesas cumplidas, añadí, pensando en el hijo que una vez dijo, «Nos vemos en Navidad, mamá». Una promesa que nos había guiado a través de la oscuridad hacia esta luz inesperada. Afuera de las ventanas de Harrington House, el sol se ponía sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos prometedores. Cualquier tormenta que aún nos aguardara, la superaríamos juntos, no como extraños, sino como familia. Gracias por acompañarnos en este viaje de traición, redención y el poder perdurable del amor de una madre. Si la historia de Marta te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia. Y recuerda, a veces las palabras más fuertes que podemos decir son las más sencillas. Soy tu madre. Música.